Hace 2 años y medio, nuestro misericordioso Señor puso en nuestro corazón el deseo de comenzar un estudio concienzudo, aunque no estrictamente riguroso, acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por allá del 3 de julio del 2016 comenzamos con este propósito. Y para ello era necesario comenzar desde el principio, y teniendo en cuenta que todo este tema no comenzaba en el pesebre, sino comenzaba mucho más atrás. Entonces comenzamos un largo, pero esperamos que edificante recorrido por la ley y los profetas en busca de Cristo. Nos asombramos con los enormes monumentos espirituales erigidos a la persona y a la obra de Cristo el Mesías, desde el Edén y hasta el último de los profetas antes del gran silencio. Monumentos en forma de promesas, como aquella promesa de la simiente de la mujer, como la promesa dada a Abraham sobre su descendencia. Vimos también monumentos en forma de acciones y acontecimientos como el arca de Noé, como el pacto de la circuncisión o el sacrificio de Isaac. También vimos grandes monumentos en forma de personajes y sombras y tipos de Cristo, como Melquisedec, como la serpiente de bronce, entre otros. Y festividades y rituales como la Pascua, el Día de la Expiación, el Año del Jubileo y algunos otros. E incluso también a través de milagros como el maná que descendía del cielo o la roca en Horeb de la cual salía agua. Y esto solo en cuanto a la ley se refiere. Luego nos sentamos a los pies de los profetas a oír de ellos lo que tenían que decirnos acerca de Cristo. Y aunque vimos solo aquellas profecías y acontecimientos que señalaban clara y abiertamente a la persona de Cristo como el Mesías, e incluso decidimos no entrar al libro de los Salmos a causa del tiempo, y aunque hay muchas y grandes referencias en este libro acerca del Mesías, decidimos dejarlo para otra oportunidad. Nos tomó en todo esto poco más de 1 año y 6 meses para llegar al último de los profetas del Antiguo Testamento. Como dijimos en otra oportunidad, cada profeta nos fue aportando un importante pincelazo en el glorioso retrato que con la profecía de cada uno se formó para develarnos una imagen clara de la persona y de la obra del Mesías. Desde su procedencia hasta su ascensión, de su nacimiento a su resurrección, los profetas nos hablaron de la ascendencia de Cristo según la carne, del estado de su casa paterna, del estado virginal de su madre, el lugar de su nacimiento, la época de su nacimiento, el entorno en el que crecería, la capacitación del Espíritu para su ministerio, la procedencia y autenticidad de su comisión o envío, su oficio profético, el poder de su mensaje, su oficio sacerdotal, su sacrificio y muerte en la cruz, la razón de su sacrificio, esto es el perdón de nuestros pecados, su resurrección, su oficio regio, la inclusión de los gentiles, el rechazo de la nación judía de su persona y quienes le habían de entregar y por qué precio, y tantas muchas otras profecías que formaron un clarísimo mapa que apuntaba como una gran flecha roja a la persona de Cristo el Mesías. Pero hemos llegado, hermanos, a la última etapa de nuestro recorrido cristológico.
Nos encontramos al pie de la última gran montaña de nuestra jornada hacia Cristo. La consumación de todas las profecías y la realidad de todas las sombras y figuras del antiguo pacto. Estamos a punto de entrar en la cámara de aquel a quien se nos había estado anunciando durante tanto tiempo. Estamos a punto de ver la realidad que toda figura y sombra proyectaban de esta persona. Estamos a punto de ver a la persona que aquel mosaico de profecías nos dibujaron, la realidad de todas las cosas, el autor de la vida misma, Cristo nuestro Señor. Y así, a partir de hoy, hermanos, redirigiremos nuestras velas al Nuevo Testamento y a través de los Evangelios estaremos estudiando la persona de Cristo. Indagaremos con la ayuda del Señor en todo aspecto que nos sea posible acerca de su vida y muerte. Y para ello, hermanos, yo debo pedirles que oren encarecidamente por este débil predicador, para que el Señor nos dé gracia de entrar a estas cosas tan tremendas y profundas, porque lo que hemos visto hasta hoy solo habían sido sombras y figuras de aquella realidad que había de venir. Pero a partir de hoy, con la ayuda del Señor, comenzaremos a estudiar esta realidad en sí misma. Todo este tiempo les estuve describiendo cómo era la sombra de aquella persona. Ahora vamos a ver con la ayuda del Señor a esta persona. Así, les ruego que oren por este predicador, hermanos, para que el Señor conceda gracia. Y no solo eso, sino que también no caiga muerto al tocar cosas tan santas como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente, como les dije al principio, nuestro recorrido no comienza en el pesebre, sino que, según el relato de Mateo, todo comienza con la genealogía de la gracia. Así que veamos el día de hoy la genealogía de la gracia. Y abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam
a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14, hasta allí. Cuando pensamos en relatos emocionantes de la Biblia, hermanos, difícilmente pensamos en las genealogías. Incluso tampoco solemos recomendarlas como una porción a leer, pues en muchas ocasiones suelen ser un somnífero para algunos. Y aunque muchos no logren valorar la existencia de las genealogías en la Escritura, en ellas hay un valor profundo, hermanos. No solo porque son escritura inspirada, sino también porque contienen grandes y edificantes enseñanzas para nuestra fe. Y aunque podríamos a simple vista no encontrarlas, se encuentran allí. Solo es necesario que nosotros nos dediquemos un poco más profundamente al estudio de la Escritura y hallaremos las perlas escondidas detrás de estas genealogías, pues en algunos casos nos muestran acontecimientos importantes, como cuando se nos narra la genealogía después de Adán y se nos dice que en cierto punto, dice, a partir de aquí los hombres comenzaron a adorar a Dios. Cosa, hermanos, que es un detalle muy importante para ciertos temas en la enseñanza de la Escritura. Pero, hermanos, Mateo ha escogido comenzar su relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo con una genealogía. Y aunque ciertamente hay un propósito legitimante en las palabras de Mateo, el Espíritu también ha querido bendecirnos con la exposición de esta genealogía. Se sabe y se da por hecho que el auditorio al que Mateo se estaba dirigiendo era un grupo compuesto de judíos. Se ha dicho que el Evangelio de Mateo está dirigido hacia los judíos, así como el Evangelio de Lucas y otros dirigidos también a los gentiles. Pero Mateo, se ha dicho mucho que se enfoca específicamente en los judíos, y la razón de esto es que Mateo narra muchas circunstancias muy particulares o importantes para los judíos, y a través de ellos se piensa y se dice que lo que Mateo está tratando de hacer es convencer a los judíos que Cristo es el Mesías a través del cumplimiento de las palabras de la ley, de los profetas y aún incluso de los rituales de la ley mosaica. Pero, hermanos, pensamos que el único objetivo de Mateo no era solamente que le quedara claro a los judíos de que Cristo en realidad descendía de Abraham
y que descendía de la línea de los reyes de David, puesto que se ha arguido que el único propósito de esta genealogía era que los judíos tuvieran claro, ya que para ellos es muy importante la genealogía, que ellos pudieran tener claro que este Mesías de verdad descendía de la casa real de David y que por lo tanto entonces tenía derecho de reclamar el trono de David su padre. Pero hermanos, el Espíritu ha decidido también bendecirnos con la exposición de esta genealogía a los que no somos judíos y que en cierta forma no basamos nuestra credibilidad o esperanza en las genealogías como los judíos lo hacían. Lo primero que debemos notar en esta genealogía, hermanos, es que no es una genealogía convencional, sino que tiene aclaraciones añadidas con la intención de bendecir y edificar al pueblo de Dios. ¿Por qué no decimos, más bien, por qué decimos que no es una genealogía convencional? Bueno, porque una genealogía convencional está compuesta únicamente de varones. La genealogía convencional que era necesaria que se diera para legitimar a cualquier persona estaba compuesta únicamente de varones. Ustedes pueden leer incluso en otras genealogías en el Antiguo Testamento, únicamente se habla y se toman en cuenta los varones. Cuando todo joven judío se iba a casar, era necesario que le recitara por tradición, bueno, en tiempos de nuestro Señor, que le recitara a su suegro toda su genealogía desde Abraham hasta él mismo. De manera que su suegro estuviera convencido de que estaba entregando su hija a un judío legítimo de sangre, tanto como para obedecer al mandamiento, como para después tener un poco de seguridad racial. Pero si notan ustedes, hermanos, esta genealogía que se dio, que nos está ofreciendo Mateo, ciertamente, aunque es una genealogía en donde se está pasando la estafeta de varón a varón, de padre a hijo, el escritor inspirado añade algunas cosas o aclaraciones intencionales, hermanos, para bendecirnos a nosotros. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera de ellas se encuentra en el verso 3. Porque noten que en el verso 2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá, no dice, Judá engendró a Fares, Fares engendró a Esrom, que sería lo natural y que sería la cadencia que viene ya trayendo. Pues no nos dijo, Abraham engendró de Sara a Isaac. No dice así, tampoco dice Isaac engendró de Rebeca a Jacob. Y ni siquiera dice Jacob y Esaú, solo dice Jacob. Pero cuando llega a Judá nos dice, Judá engendró de Tamar a Fares. ¡Qué interesante! Y noten que seguimos leyendo y las genealogías vuelven al orden natural. Padre e hijo. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón, otra vez ahora en el verso 5, ¿me están siguiendo? Dice en el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Aquí hay otra aclaración. ¿Por qué no nos aclaró de quién se engendró a Salmón? ¿O quién era la madre de Nazón o de Aminadab? Pero sí se nos dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. ¡Oh, qué interesante!
Llevamos 2, ¿las están apuntando? Estas personas son importantes, es decir, tienen un propósito, hermanos, en esta narrativa. Y luego nos dice, Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed no dice engendró de fulana a Isaí, no dice así. Y el que sigue tampoco dice así, sino dice Isaí engendró al rey David. ¿Quién era su mamá? Estamos hablando de la genealogía y aquí no se incluyen las mamás. Pero luego dice y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cuántas llevamos? Salmón dice en el verso 7, engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat. Se fijan que ya estamos siguiendo la línea, la cadencia natural. 8, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz. ¿Se fijan? Está siguiendo sin parar. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos. En el tiempo de la deportación a Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Eleazar, Matán a Jacob, Jacob a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, de las 5 mujeres añadidas en la genealogía, 4 mencionadas claramente por su nombre y una aludida, ninguna de ellas gozaba de buena reputación en su tiempo. Y solo una de ellas se salva. Pero todas las demás, hermanos, todas ellas en su tiempo gozaron de muy mala reputación. Recordemos a Tamar, que es la primera que se menciona. Dice el verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién era Tamar? Recordemos que Tamar era nuera de Judá y que, actuando como prostituta, engendró de su suegro y en adulterio con él y en una relación incestuosa a Fares. Oh, qué cosa tan sorprendente, hermanos. Recordarán ustedes que Tamar se casó con el primer hijo de Judá. El Señor le quitó la vida y luego le dieron al segundo hijo, Onán. El Señor también se desagradó de Onán y le quitó la vida y quedaba el último hijo, pero este era muy pequeño y no tenía edad para casarse. Entonces ella se quedó esperando por años a que creciera y pudieran dársela en matrimonio a través de la ley en la que se debía casar el hermano de aquel que murió sin descendencia con la esposa. Esta mujer, luego que oyó que Judá iba subiendo a Timnat, se quitó los vestidos de su viudez, dice la Escritura, y fue y se sentó a la entrada y se tapó el rostro. Y cuando pasó Judá, bueno, debemos ser justos y decir que ella no era que se andaba prostituyendo, pero se vistió de tal forma que cuando pasó por allí Judá, pensó que era una prostituta. ¿Cómo se habría vestido esta mujer? Que cuando pasó, la vio, se hizo a un lado del camino y le dijo, ¿cuánto me cobras?
Sí, muy feo, ¿verdad? Pero ella, en vez de haberle dicho, no, suegro, me estás confundiendo, soy tu nuera, he venido a hablar contigo. ¿Qué hizo? Siguió el juego y acordaron un precio. Se fue todavía, adulteró con su suegro y le pidió garantías. Luego, ustedes saben la historia, quedó embarazada a los 3 meses, se dio aviso a Judá, se le mandó llamar a Tamar para quemarla por su fornicación, y luego ella mandó decir, el bebé que espero es de aquel dueño de estas cosas. Luego entonces se le perdonó la vida, pero de esta nacieron gemelos, Fares y Zara. Y luego, aunque la escritura dice que Judá no la volvió a tocar, Fares, hijo de ella, fue reconocido como el príncipe o el primogénito de los hijos de Judá, de la tribu de Judá. No fue aquel hijo aquel tercer hijo que estaba esperando la edad para tomar a aquella mujer, sino fue precisamente Fares, el que vino de esa mujer. Exponiendo así cómo la casa de Judá, hermanos, se edificó sobre la base de esta relación incestuosa en adulterio. Puesto que luego Fares vino a ser pues la cabeza de la tribu, y así sus descendientes. La siguiente mencionada es en el verso 5 y es Rahab. Y bueno, todos ustedes se acuerdan de Rahab. Rahab era literalmente una prostituta de Jericó, una mujer pagana, y que encima de ser pagana era una prostituta. Y aunque hoy en día traten de catalogar y hasta clasificar esta clase de pecado, hermanos, Dios no cambia y Dios sigue viendo este pecado de la misma forma. Y encontramos ahora otra mujer, y esta todavía peor que la anterior, una prostituta en la línea de la genealogía del Mesías. ¿Se están asustando? Todavía nos falta, hermanos. La siguiente que se menciona es Ruth. Y dice en el versículo 5 también, Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Bueno, aunque la historia de Ruth, hermanos, sea una de las historias más románticas de la Biblia, la realidad es que Ruth era una mujer pagana, era una mujer moabita, y su condición pagana la descalificaba según la ley para ser parte del pueblo del antiguo pacto, a ella y a sus descendientes ni hasta 10 generaciones. Pues dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que no entraría moabita en la congregación del Señor ni hasta 10 generaciones. Era una mujer de uno de los pueblos más aborrecibles para el Señor. De tal forma que no se dice esto mismo de los edomitas. No se dice esto mismo de otros de los pueblos de alrededor de las naciones que rodeaban a Israel. Se dice de los moabitas. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Está ahora diciéndonos la genealogía. Y Booz engendró
de aquella mujer que no tenía ningún derecho a ser parte del pueblo de Israel, a Obed. Pero luego encontramos otra mujer no mencionada, aludida, allí en el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y aquí no se menciona su nombre, pero todos sabemos quién es. Estamos hablando de Bathsheba, o Betsabé en nuestro español, que seguro sin amenazas adulteró con el rey, y luego de consentir en ocultar su pecado y de morir su esposo, se convirtió en una de las mujeres del rey y madre del siguiente rey en la línea de sucesión. Podemos pensar que Betsabé pues era inocente, pues ella ¿qué podía hacer? Estaba ya sola bañándose en público a la luz del día y delante del que la viera, y luego pues el rey se le dejó ir, pobrecita, y pues adulteró con ella y no le quedaba más que hacer, era el rey. Hermanos, sí le quedaba que hacer, y la ley decía de hecho que la mujer que no gritara cuando fuera agredida sexualmente o físicamente tenía que ser quemada junto con o apedreada junto con el que abusó de ella. Pero aquí no vemos a Betsabé resistiéndose, ni gritando, ni haciendo nada. De hecho, cuando es llamado su esposo de regreso y se le pide que vuelva a su casa, ella se queda callada y no le dice nada y espera a que se cumpla el plan en silencio para ocultar también el pecado que había cometido. Y luego, bueno, sabemos la historia, que al final, en realidad, hermanos, esta mujer viene a ser cómplice del pecado que también cometió el rey David, porque ella sabía del pecado, no lo confesó, lo ocultó, y al final terminó también agarrándole la pata a la vaca, o como decía el dicho. Bueno, ustedes lo conocen. Enseguida tenemos también, y por último de las que están mencionadas, a María. Versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, María es la única de todas de la que la Escritura no da mal testimonio, sino al contrario, nos dice que es una mujer temerosa de Dios y piadosa. Pero, aunque vamos a ver después cómo esta piedad que vemos en la Escritura de los hijos de Dios proviene, debemos recordar que en su tiempo María era tenida por fornicaria. ¿Recuerdan ustedes? La Escritura dice que antes de que se juntasen ya se habían comprometido, pero antes que se juntasen se halló que concibió. Y como todo mundo hace hasta el día de hoy, todos empezaron a contar los meses. A ver, ¿cuándo fue? No, pues todavía no se casaban. Y entonces María era tenida en algunos casos como fornicaria. Y a Cristo, recuerden que en alguna ocasión le tiraron indirectas diciéndole: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se acuerdan? Un padre tenemos, le dijeron, Dios.
Y hermanos, todo esto, o todas estas personas, estas mujeres, aún sin considerar los pecados de la mujer más malvada de la Biblia y madre del rey Ocosías, rey de Judá, la reina Atalía. No es nuestro tema ni nuestra oportunidad para explicar esto, pero en las genealogías que se narran, hermanos, en el versículo 8, se están saltando algunas generaciones, al menos 3 de ellas. Y en estas 3 generaciones vienen 3 de los reyes de Judá más malvados de toda la línea sucesoria. Y entre ellos está precisamente Atalía, que gobernó Judá. Y les dije que era la mujer más malvada de la Biblia, pues rebasó a su madre Jezabel, matando más gente y de manera más despiadada tal vez que su madre misma. Ella mató a la familia del rey cuando murió su hijo para poder quedarse y hacerse con el trono. No se menciona aquí, no vamos a detenernos a observar el porqué. Y aunque, hermanos, para el mundo orgulloso y fútil estas mujeres mencionadas en la genealogía de nuestro Señor no habrían hecho otra cosa sino manchar la gloriosa ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, la realidad es que estas son más bien resplandecientes joyas de la gracia de Dios. ¿Me siguieron? Porque al estar leyendo esto estaríamos asustados y pensando y diciendo, ¿cómo puede ser? Estas mujeres con su nombre allí están manchando la sagrada línea del Señor. Están manchando con su testimonio la bendita y limpia sangre de los ancestros del Señor. Pero hermanos, eso solo es un punto de vista orgulloso y fútil, mundano. Debemos decir que estas mujeres están nombradas para adornar la genealogía del Señor. Para adornar, pero hicieron todo lo que hicieron, sí, hermanos. Pero estos son resplandecientes adornos de la gracia de Dios. Porque el propósito por el cual son mencionadas no es para que se mencionase o se recordase la maldad de su vida pasada, sino la abundante y asombrosa gracia de Dios para con ellas. Tanto, hermanos, que no solo les salvó y tuvo misericordia de ellas, sino que les concedió el privilegio tan especial de ser parte de la genealogía del Hijo de Dios según la carne. ¡Qué asombrosa gracia, hermanos, del Señor! Pudiendo haber escogido a las mujeres más limpias, justas y santas, el Señor quiso escoger también mujeres como Tamar, como Rahab, como Betsabé, como Ruth. Y de ellas traer según la carne al Señor Jesús. Estos pues son vivos ejemplos, hermanos, de la asombrosa gracia de Dios para con su pueblo. Por eso decíamos que esta es la generación de la gracia. No solo porque vamos a ver
resplandecientes ejemplos de gracia, hermanos, en estas genealogías, sino porque del resultado de esta gracia sobre gracia en generación tras generación vino la gracia abundante para todos los hombres. Estos personajes o estas personajes son pruebas de nuestra condición humana y de que en realidad no hubiera habido genealogía digna del Hijo de Dios encarnado. No importa por dónde hubieran buscado, no importa quién hubiesen seleccionado, nadie habría sido digno de ser contado en la genealogía de Cristo según la carne. Pero no debemos pensar que los hombres mencionados en la genealogía fueron hombres intachables, hermanos, sino al contrario. Seguro si los hubiéramos conocido, nos hubiéramos decepcionado de ellos. Tenemos, hermanos, un sentido semi-idolátrico de los personajes grandes, entre comillas, de la Biblia y de la historia. Y tanto que hasta alguien creó una serie de caricaturas que llamó Grandes Héroes de la Fe. Cuando en la Escritura no hay ninguno grande sino Cristo el Señor, y ninguno héroe sino el Señor. Si les hubiéramos conocido en la vida real, les habríamos aborrecido, tal vez como lo hacían sus enemigos. Ahí tenemos a Jacob, al engañador y ventajoso, que incluso, según el trato que había hecho con su suegro de quedarse con las ovejas manchadas, fue capaz de hacer cualquier sortilegio y magia pagana, según él, a fin de que nacieran las cabras manchadas. ¿Para qué? Para quedarse con más. Ahí tenemos a Judá, yendo con prostitutas, o al menos con la que creyó que era prostituta, y que al final resultó ser su nuera. Ahí tenemos a David, quien adulteró con la mujer de su prójimo y luego mandó matar a su esposo para encubrir su pecado. Ahí tenemos a Salomón, que aunque es recordado y nombrado por su gran sabiduría como nadie en la tierra ha tenido, este hombre tuvo 700 reinas y 300 concubinas, cuando Dios había mandado que aún los reyes solo tuvieran una mujer. Y si eso no es suficiente, Salomón también ofreció sacrificios a los ídolos de muchas de sus esposas, llegando incluso a ofrecer sacrificios a Moloc, a sus propios hijos. Y ahí está, en la genealogía de Jesucristo. Y viendo luego aquí a Salomón, Tamar y Rahab ya nos parecen blancas palomitas, hermanos. Ahí tenemos a los demás reyes de Judá, entre quienes algunos de ellos hicieron altares para los ídolos, metieron ídolos en el templo de Dios, ofrecieron a sus hijos a Moloc, se casaron con mujeres paganas, hicieron desviarse al pueblo de seguir al Señor,
se aliaron con los enemigos de Dios, despreciando al Señor, y uno de ellos incluso intentó hasta usurpar el oficio de los sacerdotes que Dios había designado. Así que esta no es una genealogía de la cual enorgullecerse, hermanos. Y viéndolo bien, más bien parece esforzarse para darnos razones para que nos avergoncemos de ella. ¿Se dan cuenta, hermanos, ahora que esta genealogía no solo llevaba el propósito de trazar la línea de nuestro Señor según la carne hasta David? Y si alguien pensaba que era para que entonces se vindicara a Cristo como el legítimo heredero del trono de David, hermanos, esta genealogía más bien sería para causar vergüenza. Pero el Hijo de Dios no venía a recibir gloria o vindicación de los hombres, hermanos. ¿Quién de ellos habría podido ser digno de formar parte de su ascendencia? ¿Qué hombre sobre la tierra habría poseído algo en sí mismo para ser contado entre sus ancestros? Aún los más ejemplares de los hombres fueron sostenidos únicamente por la asombrosa gracia de Dios. Ni Job habría sido digno, ni José, de quien no se narra ningún pecado, ni Enoc, ni Moisés, ni Finés, aquel que atravesó con una lanza a aquel malvado, ni Isaías, ni Pablo mismo, o María incluso, serían un poco dignos de ser llamados a la genealogía del Hijo de Dios según la carne. No, hermanos, porque si en algo se sostuvieron, fue únicamente en la gracia de Dios para con ellos. Y cada uno de los personajes aquí son mencionados para mostrar la gracia bendita y asombrosa de Dios, la condescendencia impresionante de Dios para con su pueblo. Esta es una genealogía de gracia, pues nadie merecía estar en ella. Es un impresionante relato de gracia abundante, generación tras generación, porque allí hallamos malvado tras malvado y tras malvado. Es la condescendencia divina acercándose a los pecadores, asociándose en sangre y carne con ellos. Es el favor inmerecido de Dios, identificando a su propio Hijo con los miserables, haciéndolo como nosotros, participando no solo de nuestra misma carne y sangre, sino también de nuestra propia vergüenza. Pues en esa asombrosa condescendencia no solo heredó carne y sangre como nosotros, sino también, hermanos, compartió nuestra vergüenza, tomando sobre sí nuestra vergüenza, nuestras inmundicias sobre su propio nombre.
Porque no ven ustedes, hermanos, que la culminación de esta genealogía es de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está el sello final de esta genealogía. La portada final de esta genealogía, el sello de autenticación. Así, nuestro Señor estaba tomando todas nuestras vergüenzas e inmundicias sobre su propio nombre, para hacerse llamar como nosotros, entre nosotros, y ser así nuestro legítimo representante, sin lugar a duda alguna. Para que aún según la carne se pudiera decir, este viene de toda la línea de los malvados y miserables, según la carne. Y así ser llamado por el nombre de todos sus familiares, de todos esos malvados, malignos, inmundos, a los cuales venía a representar. Y ahora se puede identificar con nosotros los pecadores. Ahora es nuestra carne y nuestra sangre. ¿Entienden eso, hermanos? Ahora Él es nuestra carne y nuestra sangre. Es nuestro propio hermano, hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Y podemos sin vacilación llamarle hermano, porque compartió de nuestra condición, nuestra carne, huesos y sangre. Y compartió también la humillación nuestra sobre su propio nombre y persona. Fue contado con todos y entre todos nosotros los pecadores. Podemos entonces, sin vacilación, llamarle hermano, pues que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros, los más miserables de los pecadores, hermanos. Miren cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 17. Vamos a terminar allí en Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 17. Dice así el versículo 11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en Él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Qué impresionante, hermanos,
esa identificación de Cristo con nosotros al nivel más profundo, carnalmente hablando. No solo se hizo carne, sino que compartía también nuestros genes, nuestro ADN. ¿Podía Dios crear de la tierra al Hijo de Dios, así como lo hizo con Adán? Pero no lo hizo así, sino que para que fuese fiel su oficio como sumo sacerdote y mediador, nació de una larga genealogía de gracia, de hombres y mujeres pecadores y malvados como nosotros, pero que experimentaron la maravillosa gracia de Dios en el perdón de sus pecados y en la restauración de su vida. Cuán grande y asombrosa es, pues, la condescendencia con la que Cristo el Salvador tomó sobre sí nuestra reputación como hombres, nuestro inmundo historial, la vergüenza de nuestra condición caída, para hacer así nuestro legítimo representante ante Dios. Y siendo nuestro perfecto y legítimo mediador, reconciliarnos con Dios el Padre por medio de su propio sacrificio. Sacrificio que, como hombre, cumplía todos los requisitos de nuestra representación y sustitución. Y como Dios, satisfacía toda la dignidad requerida para el perdón de todos nuestros pecados e inmundicias de todos nosotros, su pueblo. Así que ese ser que nació de María, hermanos, se llamaba de nuestro nombre, compartía lazos de carne y sangre con nosotros, con los pecadores, aunque sin pecado. Compartía nuestra condición y tomó sobre sí nuestra vergüenza y nuestra mala reputación, para ser así entonces un sumo sacerdote perfecto, cabal y fiel, para reconciliarnos, haciendo su obra mediadora entre Dios y el hombre.